Continuamos el programa del día de hoy con la opinión de un constitucionalista. Está con nosotros el señor Gustavo Gutiérrez Tixe. Y la pregunta es decir, este procedimiento del indulto es una atribución presidencial que no tiene prerequisitos para empezar, ¿no es cierto? Correcto. Yo creo que acá en esta discusión hay dos aristas, ¿no? Primero, la potestad del indulto y la manera como se ha dado el indulto. Pero la potestad del indulto es una atribución exclusiva del presidente de la República y que por tanto no está sujeto a ningún tipo de revisión. Inclusive a algunas voces judicialistas, cuando han asumido el caso Crucillat, por ejemplo, han reconocido la potestad y el reconocimiento de esta atribución del presidente de la República y han asumido una posición de intervención única y exclusivamente en base a una falsedad documental. Pero en ningún caso han cuestionado esta potestad exclusiva del presidente, lo que demuestra una cosa. Claro, que es porque en el caso crucial es el propio presidente el que decide. Ahora, ahí es una paradoja, ¿no? Porque hubo una junta médica igual que en este caso. Correcto. Y digamos, supuestamente la junta médica había falsificado información, pero nunca hubo un procedimiento legal contra los médicos, ¿no? Que ahí más bien ocurrieron otras cosas. O sea, hubo una presión del Grupo del Comercio, porque Crucillat salió a amenazar con que quería recuperar Canal 4 y ahí eso ya fue... ¿Qué les abría el Grupo del Comercio a Alan que lo obligó a retroceder? Correcto. Solo Dios sabe. Por eso señalo de que inclusive en este caso, admitiendo una tesis judicialista en la cual personalmente no estoy a favor, porque yo considero de que admitir que todo está sujeto a control judicial, terminaríamos admitiendo que es posible una dictadura judicial. Y un modelo político preserva determinadas esferas que están... Claro, que se resuelven. En todo caso ahí fue, por más controversial y lo que sea el tema Crucillat, la decisión fue del propio presidente, ¿no es cierto? Correcto, pero hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la concesión del indulto. Esa asunción de potestad de control, en realidad en el indulto no podría ser admisible, no es admisible en realidad. O sea que no podría ocurrir, es decir, ciertamente la vacancia tampoco. Claro, hay toda una controversia en este momento sobre la legitimidad, es decir, la legitimidad la da la decisión del presidente, por punto. Supuesto. Uno la puede cuestionar, le puede gustar, no me puede gustar, en todo caso, me parece asqueroso que esto, te puede parecer lo que quieras, hermanito, pero es una atribución del presidente. Supuesto, porque ¿sabe de dónde viene el indulto? El indulto se origina como consecuencia de la potestad de la arbitrariedad. O sea, el indulto es una institución arbitraria per se. La toma el presidente en razón de un evento de gran tensión, como caso en Uruguay con los Tupamaros, la FARC, el caso inclusive de Salinas Sedó, etcétera, donde hay una gran controversia que genera ingobernabilidad o una fuerte tensión, y donde un político asume la responsabilidad, el más alto político del país. No es que tú tienes que acreditar haber seguido ciertos procedimientos, porque si no has seguido esos procedimientos, entonces no vale lo que tú hiciste, no es cierto. O sea, el presidente puede decidir darle un indulto a alguien simplemente porque le da la gana, porque es su atribución, y no necesita justificarlo con ningún procedimiento previo. La justificación es la legitimidad social que hay alrededor de él, y es la censura, como diría el maestro italiano Giuseppe Bergottini. En estos casos de esferas políticas y de toma de decisiones políticas, la responsabilidad de la sanción al político es posterior, es en las urnas, o sea, es el respaldo. Claro, o sea, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa, doctor Gutiérrez? Que no podría ocurrir, en primer lugar, ninguna instancia judicial tiene la potestad, ni el Tribunal Constitucional, de anular un indulto. Por supuesto que no. Y fíjate que inclusive el propio juez San Martín ha señalado que los tribunales internacionales no tienen competencia para conocer un indulto. No es acá un mantenimiento o un límite a la impunidad, porque no estamos hablando del corte de un proceso como una amnistía. Estamos hablando acá del perdón de una condena. Es decir, en este caso concreto, al indultado no se le está eliminando el delito. Al indultado se le está perdonando y se le está cortando la continuación de la condena. En este caso es una decisión eminentemente política. Ahora bien, en las democracias modernas hay un nuevo tipo de indulto que es humanitario. Basta acopiar un conjunto de documentos que adviertan valorativamente en atención a una junta médica que en efecto aquí hay un daño a la salud que requiere también una atención especial. Y es por eso que hay un montón de indultos, como ya lo han dicho, por ejemplo, a un diabético que está trabajando en el Instituto de Defensa Legal. Es porque es una atribución y una potestad exclusiva del presidente de la República. Ahora bien,
aquí sí hay unas responsabilidades colaterales. Y es que un modelo como el nuestro, modelo presidencialista, protege a la figura del presidente de la República. En consecuencia, quienes asumen una responsabilidad solidaria o una responsabilidad inmediata son los ministros, son los congresistas. Y lo que está ocurriendo hoy en día en el Perú es que los ministros están tratando de avalar indebidamente una decisión en la cual, si bien está protegido de irresponsabilidad el presidente, no están ellos protegidos de irresponsabilidad. Claro, es decir, lo que podría ocurrir acá, o sea, lo que usted dice para resumir es, el indulto en la legislación peruana, en la Constitución peruana, es una atribución exclusiva y restricta del presidente que no puede ser modificada por nadie más que por el propio presidente, si fuera el caso. Correcto. No puede haber intervención de ninguna instancia judicial, ni del Tribunal Constitucional, ni de ninguna instancia internacional. Como la vacancia, Nicolás. Claro, la vacancia voy al otro tema, el de la vacancia. Exacto, ¿No es cierto? La vacancia que deja un espacio también para un nivel de arbitrariedad, porque correcto. ¿quién te dice cuándo eres y cuándo no eres incapaz moralmente? Claro, lo dice la representación popular. Ahora, que no nos guste el número de fujimoristas es otra cosa. Modifiquemos la representación proporcional en el Congreso. Pero en estos casos son esferas políticas donde tiene que haber una salida política. Acá no hablamos inclusive en la vacancia, no hablamos de un procesamiento, un enjuiciamiento jurisdiccional. Acá hablamos de una sanción política coyuntural como consecuencia del comportamiento de un gobernante. Entonces, estas salidas no pueden ser admitibles, la judicialización que pretenden hoy en día algunos tecnócratas del derecho. Es decir, si la semana pasada hubiera ocurrido que el Congreso votaba por la vacancia del presidente, no hay manera judicial de revertir esto. Pero es que no hay en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que nos venden cebo de culebra algunas, yo los he denominado judicialistas, porque ese es el negocio, judicializar todo sobre un supuesto principio del debido proceso, etcétera, y pretenden cuestionar la política, porque al final lo que buscan es resolver un caso político en un tribunal o en un despacho judicial. O sea, es admisible que un caso político, porque a PPK lo estaban vacando por un asunto político. Y la decisión, en el caso de Fujimori, también tiene un ribete político. Si bien es cierto que hay un asunto humanitario, pero tiene un ribete político porque se trata de una decisión política frente a 8 millones de fujimoristas que han votado por que respaldan a este señor. Y donde hay una opinión mayoritaria en las encuestas que dice que está a favor del indulto. Claro, nadie está a favor de esta componenda o de este acuerdo soterrado bajo la mesa. Por eso yo llamo la atención, por eso yo digo, si tú sometes a una encuesta en este momento la decisión, la mayoría va a estar de acuerdo y yo creo que va a ser sorprendentemente grande esa mayoría, pero hay una minoría que también tiene que ser reconocida, que tiene derecho y para la cual es importante las formas y el respeto con el que procedes este tema, sobre todo cuando hay gente que ha sido víctima. Entonces, por supuesto. El problema es que incluso la gente que está a favor, yo he escuchado a gente que está a favor del indulto, tampoco les parece correcto que el presidente lo haya canjeado por los votos para la vacancia, ¿no? Por supuesto, en este caso ya hay una suerte de componenda de tipo político que tiene que recibir una sanción política, porque si bien el presidente ha hecho uso legítimo de su potestad exclusiva de conceder el indulto, ciertamente el trance político ha sido ilegal, ha sido ilegítimo, ilegal desde el punto de vista político, porque hay que distinguir la sanción política, la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica y la sanción jurídica, que son dos puntos distintos. Está muy claro lo que usted dice ahora, las paradojas que tiene la política, ¿no? Porque de acá a 3 meses o de repente menos, Pedro Pablo Kuczynski va a estar enfrentado a la posibilidad de una vacancia presidencial. Es lo probable. Y lo más probable es que esta vez sí lo vaquen, ¿no es cierto? Y que el gran perdedor sea él y que tenga que enfrentar a la justicia, que es lo que no quiere, ¿no es cierto? Y que el gran ganador sea Kenji, por un lado, que se va a convertir, y ya se ha convertido, creo, de hecho, en el líder del fujimorismo, ¿no es cierto? Y ha hecho que hasta los que lo insultaban hace poco ahora hagan cola para... ¿no? Fíjate, la única para pedirle permiso para hablar con Alberto Fujimori. La única posibilidad de que el presidente de la República pueda responder en este momento por asuntos de corrupción es a través de la vacancia. Ni siquiera por un antejuicio político, porque el presidente está protegido durante sus 5 años en ejercicio del cargo de cualquier acusación o de enjuiciamiento. Porque el presidente es inmune. Por eso los responsables son sus ministros, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución. Y esto habilita la Constitución, sabiamente, histórica por cierto, a efectos de que al presidente lo dejen solo y lo obliguen a renunciar. El problema es que, es decir, lo que sí queda claro a estas alturas es que el presidente o el gobierno ha hecho esfuerzos por bloquear la investigación del caso Lava Jato. Es decir, por ejemplo, la pregunta que hace Catherine Ampuero, que termina costándole el puesto, la salida de la doctora Julia Príncipe de la Procuraduría, que estaba haciendo un esfuerzo por una Procuraduría
¿no es cierto?, independiente. Incluso la salida del Contralor Edgar Alarcón, que no sale porque tenía unos carros de más, sale porque estaba fastidiando, porque no estaba siguiendo, bailando con la música del gobierno. La propia percepción, que es la que ha creado el conflicto con la gente de Odebrecht y la gente de OAS que quiere acogerse a la colaboración, es que el gobierno no quería que la colaboración avance. Por eso te estaba hablando del 128, que significa responsabilidad solidaria de los ministros, que al obstruir la acción de la justicia, al negarse o haber impedimento, pasividad en la lucha contra la corrupción, están asumiendo la responsabilidad constitucional, política y penal que pueda haber eventualmente, y pueden ser acusados constitucionalmente. Es decir, el presidente, por el hecho de estar en el cargo más importante en el modelo presidencialista peruano, si bien se le tiene que reservar hasta el 2021, no es el caso de los ministros. Por eso, como el ministro renuncia, o el ministro mantiene su salario, probablemente que por eso se queden muchos, pero que sepa bien claro que está asumiendo una responsabilidad constitucional que puede dar inclusive a una acusación de tipo penal, porque al parecer hay hechos que son ilícitos en lo que se refiere a los casos de corrupción. En el caso Lavajato, ojo, no hablo del indulto ni de la vacancia, sino del caso Lavajato, que es el tema de porque fondo. Incluso en esta discusión están las decisiones que no tengan que ver necesariamente con haber percibido dinero, sino el haberse coludido para tomar decisiones, por ejemplo, para interferir en el proceso de justicia. Correcto, ¿no? Con el caso de la exministra de Justicia. Marisol Pérez Tello podría enfrentar un proceso. O sea, mucho cuidado, ojito, que definitivamente aquí lo que hay que, a ganancia, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay muchos que han pretendido mezclar todas las cosas, pero la responsabilidad de la Constitución, de acuerdo a una lectura, por eso se llama Constitución política, hay esferas políticas y hay esferas jurídicas. O sea, para resumir, la Constitución, por más controversia que se genere alrededor del indulto de Alberto Fujimori, el indulto no lo puede tocar ninguna autoridad judicial, ni el tribunal, ni ninguna instancia internacional. Yo considero que no, es un hecho político consumado, y el presidente Kuczynski tendrá que asumir la responsabilidad y la sanción histórica que el pueblo le dé con el paso del tiempo y los próximos años. Eventualmente veremos si es que hay una vacancia forzada o si es que cumple su mandato y es rechazado por el pueblo. La pregunta es cómo van a votar los fujimoristas, porque ¿cuál es el problema? Que va a aparecer información de la declaración de Marcelo Odebrecht, de Jorge Barata, que va a implicar a Pedro Pablo Kuczynski, y se va a replantear el tema. Tendrán que renunciar sus ministros, porque son los que asumen. Probablemente Alberto de Belaúnde promueva la vacancia presidencial. Y ciertamente tendrá que definirse al final, en el ámbito político, sin de menoscabar la responsabilidad penal que tendrá que asumir el señor Kuczynski al momento que deje la presidencia de la República. Muy claro, ¿eh? Muchas gracias al doctor Gustavo Gutiérrez, un gusto conversar con usted. Así de claras las cosas.